El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. Esta primera sección que os traemos, ya nos diréis si os gusta o no en nuestras redes sociales, Instagram, es una charla junto al fuego, junto a la hoguera. No queremos llamarlo debate porque es más una conversación entre amigas en las que compartir un poco cómo nos sentimos, ¿no?, sobre una variedad infinita de temas. Para el caldero de hoy os traemos el concepto de la romantización o el sentido mágico de la vida, que es como lo llamó nuestra compañera Morgan hace ya 5 años, antes de que esto se pusiera de moda. Lo primero que voy a hacer, si os parece bien, chicas, es que os voy a leer un poquito una introducción que me he preparado sobre este concepto. Genial. Porque cuando nos lo estábamos preparando surgieron varias dudas, ¿no?, sobre a qué nos referíamos o qué significa. Entonces, ahí va. Sobre romantizar. Lo primero que voy a decir es que lo busqué en la RAE para traer una definición exacta y no aparece. Sí que me aparecía en el Diccionario del Español de México como dar a algo un carácter romántico, y me aparecía romantizar el desencanto, que es una acepción, ¿no?, de la que ya hemos hablado un poquito. Lo que sí que aparece como sinónimo es el concepto de idealización, idealizar algo o dar a algo carácter romántico. Esto sí que aparecía también. Y como ejemplo me da no debemos romantizar la pobreza. Ya hablaremos. La idealización, esto sí según la RAE, consiste en elevar las cosas sobre la realidad sensible por medio de la inteligencia o la fantasía. Es decir, ver lo ordinario con una mirada que lo eleva, embellece o idealiza. Quería hacer una breve mención a la idea histórica, ¿no?, de romantizar el romanticismo. Está ligado al movimiento de finales del siglo XVIII, principios del XIX en Europa, y este movimiento literario, del que podemos hablar más en otro episodio si queréis, planteaba que la imaginación, la subjetividad, la emoción y la naturaleza, es decir, lo cotidiano, podían tener valor y grandiosidad. Romantizar implicaba dotar de magia, misterio o belleza a lo que se veía como mundano o normal, y en este sentido romantizar es un acto de transformación de la realidad mediante esta mirada artística o imaginativa, que ya sabemos a lo que llevaba luego a los artistas. Así que, bueno. Cuando empecé a preparar esta introducción, me acordé de que yo, en un vídeo de YouTube de una mujer probablemente japonesa que se dedica a grabarse a sí misma haciendo las labores del hogar, escuché una palabra que estoy casi segura de que es moritsuke, que luego lo he buscado, que era la que utilizaba para explicar por qué montaba muy bonitos todos los platos de comida. Porque no sé si tenéis en la cabeza este rollo que tiene Japón, ¿no?, que empieza un poco por simplemente lo estético en la mesa, pero que también es lo que empapa que absolutamente todas las cosas tengan carita, el cepillo de dientes tiene alas. Todo esto al final es el cómo, la necesidad de que las cosas no sean solo lo que son, no sean solo funcionales, como pueden tener otras culturas, sino que tengan ese plus, ¿no? Sí, todo el ikebana, lo de la colocación de las flores, lo de las figuritas que hacen con papel, todo va encaminado un poco a mostrar belleza. Justo. Iba a decir eso, que hay varios términos japoneses, ¿no?, que hablan de embellecer lo cotidiano. El moritsuke que os decía significa literalmente colocar o disponer los alimentos en un plato. Entonces es como, bueno, sin más, la cosa es que al buscarlo encontré términos parecidos en otros idiomas. Entonces tengo un término que se pronuncia huga, que es una palabra que deriva del sueco, si no me equivoco. No, es una palabra noruega, pero que deriva del sueco, que es un concepto con el que se refieren a lo acogedor, ¿no? Es literalmente la descripción más certera sería sentarse frente a la chimenea en una noche fría, vestido con un grueso suéter de lana, mientras bebes un vino caliente con azúcar y especias y acaricias a tu perro echado a tu lado. Pero en una sola palabra. Pero en una sola palabra. Y en Noruega, claro, porque aquí... Y en una sola palabra y en otro idioma, sí. En alemán tienen uno que también es muy bonito, pero muy difícil de pronunciar y tiene peor marketing, que es Glenbotichtek. No tengo ni idea de cómo se pronuncia. Que es el sentido de bienestar basado en la buena comida, la compañía y quizás un trago. Todo muy en torno a la comida. Y luego encontré también el art de vivre, que es un concepto francés, ¿no?, que es como el arte de vivir. Y
Y un poco hasta aquí. Y ahora os quería contar a vosotras, que estáis a lo mejor menos crónicamente online, de dónde viene esta idea de romantizar la vida. Y haciendo una mínima búsqueda en internet, encuentro que desde la pandemia es un término que se utiliza mucho entre influencers, etcétera, que se grababan a sí mismos desayunando, habiéndose puesto el desayuno muy bonito y el croissant, etcétera. Y encontré en el New York Times lo que os comento, una cita de una influencer, que a saber si existe o no, que dice: quiero hacer que hasta los días más rutinarios se sientan únicos, porque esos días conforman la mayor parte de nuestra vida, no las vacaciones o los eventos especiales que solo ocurren de vez en cuando. No puedes controlar todo en tu vida, pero sí puedes controlar cómo ves la situación. Y bueno, yo creo que hasta aquí un poco la introducción del concepto. Sí, para saber de qué hablamos, claro, muy bien. Sí, bueno, y me parecía bonito, ¿no? También... Sí. A mí lo primero que me surge, que me parece genial eso que hayas hecho la introducción para explicar un poco a qué nos queremos referir, porque cuando se lo hemos comentado a un amigo, lo primero que nos dijo fue como el riesgo de confundir esto con el autoengaño o el positivismo este tóxico que se lleva ahora mucho, tipo las tazas de Mr. Wonderful y demás. Entonces, lo que nosotras hablamos sería más lo que has dicho de idealización, pero desde un punto de vista de no engañarte, sino de intentar sacarle como el jugo a las cosas, ¿no? Por eso también lo del sentido mágico, que cada cosa ordinaria tiene en sí misma, o puede tenerlo, según cómo lo mires, pues esa chispa que te hace la vida diferente, mágica, y que no es en absoluto engañarse, es simplemente como mirar las cosas con una mirada a lo mejor más profunda o más incluso lúdica, más permitiéndote, más natural también, ¿no? Más que te nace de dentro, desde lo que tú eres, no desde las etiquetas que se ponen a las cosas. Y en ese sentido, pues súper a favor, ¿no? de ese concepto. Yo creo que es como la vida más plena. Me ha encantado lo de no esperar a las vacaciones y a las cosas extraordinarias para disfrutar. En ese sentido eso me encanta el idealizar. Bueno, a mí me parece muy interesante porque cuando hablamos de romantizar, lo primero que siempre surge es pues esta idea, ¿no? Que se tiende a romantizar la pobreza, a romantizar el desamor, ¿no? Cosas así no tan positivas, y me encanta porque creo que todo en esta vida tiene un puntillo político. También la dualidad que se genera, ¿no? Bueno, os he dicho que esto empezó en el coronavirus, que es un momento en el que todos, absolutamente todos, pudimos parar. Bueno, no, mi pareja trabajaba de hecho durante el coronavirus, pero mucha gente pudimos permitirnos parar por primera vez en mucho tiempo. Pero fuera de ese contexto un poco especial, ¿quién puede romantizar su vida, ¿no? Y por otra parte, ¿y por qué no iba a poder todo el mundo romantizarla? No sé si me explico. Como que está esta doble vertiente también, ¿no? De el privilegio que es tener el tiempo suficiente para hacer las cosas de una forma que la romantice, ¿no? Como tener tiempo suficiente para hacer un desayuno bonito. Yo hoy he engullido un café y me lo he dejado a medias. Sí. Tener ese tiempo es algo muy político también, pero el hecho de tenerlo, quiero decir, como sujeto, exigir al universo que me deje mi tiempo para tomarme un café bonito y buscar esa romantización extra de, jolín, pues llueve, soy una persona que tiene que ir al trabajo y es una faena levantarme a las 7 de la mañana, pero darle ese punto de romanticismo y no hacerlo desde el sufrimiento, ¿no? Que al final creo que el capitalismo es constantemente sufrir para nosotras, sino buscarle un punto de disfrute incluso a estas cosas. Bueno, no sé si me explico, no sé qué opináis. Sí, yo por eso no he intervenido antes, porque estaba pensando precisamente en eso, ¿no? Que parece que los ejemplos que estamos poniendo, bueno, que estáis poniendo, son como de una determinada clase. O sea, la gente en general le gustaría tener tiempo para sí misma, pero no para hacerse un desayuno bonito, sino para otras cosas. Lo veo, sales a la calle y te tienes que ir a trabajar, pues a lo mejor ver lo que estás viendo de otra manera, ¿no? Claro. Que no sea una cosa gris. No precisamente... A mí a veces me suena como un poco... me sigue sonando capitalista y me sigue sonando consumista. Como de me voy a hacer privilegiados. de privilegio, pero me voy a hacer un desayuno bonito. Es verdad que yo muy detallista no soy, entonces a mí lo del desayuno bonito, no sé, a mí que esté rico, ¿no? Pero y tener tiempo, por supuesto, para poder hacerlo, que no, yo lo tengo y es un privilegio.
No lo tengo muy claro, romantizar esa parte. Yo dándote la razón en lo de que está claro que tener tiempo es un privilegio, yo creo que también tiene que ver con esta sensación que tenemos en la sociedad general, que se premia mucho más el hacer que el ser. Entonces, a veces, aunque tengas tiempo, no lo empleas en esas cosas. Por ejemplo, con lo que decía Lucia de la pandemia, es que, claro, teníamos tan pocas cosas al alcance que es que no te quedaba otra que al menos observar y disfrutar de cosas que a diario no ves. Entonces, a lo mejor, claro, cada uno, como tú bien dices, los ejemplos tienen que ser de cada uno. A lo mejor a uno, pues eso, le da exactamente igual tener una taza bonita para el desayuno, lo que sea. Pero todos, si tenemos la sensación como de cuidarnos y de intentar mirar más allá, yo creo que al final no es tanto que no tengamos tiempo, que obviamente lo del privilegio es indudable. O sea, es que si tienes además eso, que estar con 3 niños, te vas al colegio, luego a trabajar, luego no sé qué, difícil, ¿no? Pero también yo creo que es cuestión de mentalidad, lo que se nos impone, que se premia mucho eso, el hacer, el moverte, el ser efectivo, el ser productivo, el ser rápido. Y entonces el dedicar, como que hemos perdido la costumbre de dedicar tiempo y atención a cosas pequeñas. Claro, pero en ese sentido, a cosas pequeñas y a tener tiempo para hacerlas. Pero claro, decorarlas, hay para mucha gente que no es una pura decoración. O sea, el ponerte sí, pero quizá porque nos hemos centrado en ejemplos de ese tipo, pero para mí ponerle magia es simplemente que te das un paseo y te estás fijando en cómo el viento mueve las hojas y te parece pura belleza y pura poesía. Si tú vas deprisa y corriendo, no lo puedes hacer. Eso es verdad. Pero muchas veces no vamos deprisa y corriendo y aún así no lo hacemos. Es como cambiar un poco la mirada, o sea, de sentir que no es necesario grandes cosas para... Mira, yo ahora mismo estoy mirando ese árbol. Si me fijo solo con fijarme, estoy percibiendo como una belleza, es un regalo que se nos da, que si yo me espero simplemente a una exposición fotográfica, una obra de teatro, una diversión, un no sé qué, una fiesta, un tal y cual, me estoy perdiendo estas cosas que son para todos simplemente porque no tengo la costumbre de mirarlas. Yo me refiero a eso. Yo quería hacer el apunte que por eso antes intentaba expresar que incluso puede tener un punto político, no solo político en el sentido que hablábamos, sino también como de reivindicación política, ¿no? Jolín, la gente normal, la gente de a pie, la gente común, la gente que tenemos el cortisol disparado, también nos merecemos volver a enamorarnos de nuestra propia vida y sentirnos felices y encontrar ese puntillo, y no quiero que se me malinterprete tampoco, ¿no? Pero de satisfacción, porque creo que nos obligan a vivir con una insatisfacción crónica que no es operativa, es necesaria, por supuesto, la insatisfacción para querer cambiar el sistema, y eso es así, pero creo que se nos impone una insatisfacción crónica, un desencanto generalizado, una mirada gris que es deprimente y que es muy incapacitante. Y creo que, jolín, que tenemos cosas preciosas en nuestra vida. Es un poco como cuando se empezó a hablar de las abuelas en la puerta de los pueblos con la silla blanca. Sí, revalorizando. Eso fue en realidad una romantización de algo cotidiano, de algo cotidiano que a lo mejor ya se está perdiendo y por eso se romantiza, ahí ya no me meto. Pero como que también me gusta este concepto por eso, porque nos merecemos enamorarnos de nosotras mismas, nos merecemos enamorarnos de nuestra rutina. La podemos criticar, podemos intentar ir a mejor, podemos, por supuesto, luchar por una vida mejor y debemos hacerlo, de hecho. Pero eso no quita que en nuestro día a día vaya a haber cosas preciosas que son cotidianas, que es una mirada de una amiga, encontrarte con una señora en el metro que se pone a charlar y te apetece, que a veces no te apetece, o no te apetece, y qué gracioso también y qué romántico que una señora se te ponga a hablar en el metro o por la calle. Es eso, es no vivir nuestro día a día con desagrado y como una obligación, que es que, jolín, a veces es una obligación estar viva y es un rollo. Totalmente. Sí, hombre, en el fondo ser feliz o medianamente feliz es eso. No es alcanzar grandes metas ni cosas que nunca van a llegar, sino el día a día hacerlo de otra manera, ¿no? ¿No? Viene la frase esta de se es infeliz cuando no se practica lo que se sueña. O sea, si tú estás soñando y no practicas, pues es un poco así. Eso es ser infeliz, ¿no? Es verdad. Sí, me viene a la cabeza también lo que comentaba, hablando de enamorarse y no enamorarse, lo que nos comentaba Morgan de la canción esta. Ah, sí. Nada, una canción que he visto hace poco. A mí me encantan además las casualidades. No sé, supongo que os pasa que
yo quiero creer que es el universo, o sea, les quiero dar ahí, romantizar totalmente las casualidades. Cuando estás hablando de un tema, a lo mejor con amigos o lo que sea, y te empiezan a pasar cosas o encuentras cosas, claro, también es que tu atención es selectiva, ¿no? O sea, pero bueno, esa es la aplicación científica, vamos a quedarnos con la romántica, que el universo nos manda la casualidad del asunto este. Entonces, nada, puse una canción, Ordinary, de Alex Warren, y es una canción, os recomiendo que, bueno, os vamos a poner un trocito luego para que la escuchéis. La canción habla sobre cómo una persona puede convertir lo ordinario en algo extraordinario. Y me pareció, claro, que es que venía súper al tema este que estamos tratando. Porque al final se trata de eso, ¿no? Hacer que cualquier pequeña cosa, o sea, sacarle de verdad el jugo y el partido. Como decías tú, practicar las cosas, no esperar a que nos llegue, yo qué sé, un acontecimiento, que te toque la lotería o que te asciendan en el trabajo o yo qué sé. Sí, ser un poco niño también, ¿no? Ah, mira, Creo eso que también. me encanta. Sí, yo es que en otro ámbito estoy practicando una cosa ser un poco niño es como... A mí a veces me tildan en mi familia de ser un poco así. Es como levantarte, es cuando no conoces las cosas y las conoces por primera vez. Sí. Y como no nos pasa, pues la cosa pierde su jugo. Entonces, es como que cada vez que te levantas, pues a mí me pasa un poco, ¿no? Como que me sorprendo por cosas que es que ya son... Digo, oh, ¿y esto? Esto... Eso es, lo que le da jugo, chispa, claro. eso es lo que le da jugo a lo que ves, porque era como si lo vieras por primera vez, ¿no? Claro. Es como si nacieras, como si todos los días te vas a dormir pues, y naces otra vez. O sea, ser un Es poco precioso. amnésico. El niño estaría está muy bien. aprendiendo, claro, pues... Me encanta. Recuerdo la primera vez, en plan, estaba con mis sobrinos, pedimos chino y era la primera vez que se comían un rollito de primavera. Y me pareció... o sea, en plan, lo miraban y no sabían cómo se lo tenían que comer y decían, ¿esto cómo se come? Y dije, wow, justo. Es sorprenderse. La Qué mirada guay de la ese primera ejemplo. vez. La mirada, ¿Y creéis me que se encanta. puede hacer como, o sea, en este caso, ¿no? Tus sobrinos descubren algo y claro, tú ya lo conoces, pero de alguna manera se puede compartir también con personas ese primer descubrimiento de otros. No es lo mismo que en primera persona, pero algo sí, sobre todo con los niños sí que pasa, yo creo. Sí, porque es la mirada lo que puedes compartir. Eso es. La mirada Claro, de las claro. primeras veces, ¿no? Y la primera vez y también muchas cosas tal las puedes ver desde muchos puntos de vista. Claro. Entonces lo ves por primera vez de esa manera, ¿no? Sí, sí. Jo, chicas, la verdad es que me ha parecido una conversación como extremadamente bonita, preciosa, y creo que lo vamos a dejar un poco aquí, si os parece, porque es una reflexión. Creo que si tuviese que definir un poco, ¿no?, en qué ha quedado esta conversación sobre la mirada, sería pues esto, que no nos tenemos que dejar tampoco romantizar cosas que no son buenas y tenemos, Exacto. por supuesto, que Sí. tener ese espíritu de lucha y combativo, pero no es incompatible con mirar las cosas como un niño al final. Qué bonito. Pues me ha a mí me mucho. gusta esa conclusión. ¿Sí? Me parece muy bien. Genial. Yo creo que les podemos poner un poquito del ordinario y pasamos a la siguiente sección.